Bueno, les voy a hablar de probabilidad. Eh, Se supone que vieron hace muchos, muchos años probabilidad. Cabe aclarar que la probabilidad que nos enseñaron fue muy básica. Eh, Fue tan básica que no sirve para casi para nada. Eso es algo bueno porque no tenemos problemas de que yo pienso que sé probabilidad. Aquí para mí el problema es que tengan ideas incorrectas, por así decirlo. Entonces, es bueno que olviden algunas cosas desde el punto de vista, pero de aquí en adelante traten de recordar todo lo que se les enseñó. Y les digo, si ya lo vieron hace mucho tiempo, para mí mejor, porque no se acuerdan casi de nada. Y para mí es más conveniente, es mejor no tener un recuerdo hasta cierto punto que sea incorrecto, a que tengan un recuerdo que sea incorrecto y que crean que sí es cierto, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí la idea de la primera figura, se dan cuenta, aquí hay una población y una muestra, ¿sí? La población, por así decirlo, es cuando hacen unas entrevistas ustedes. Si tienen una población, supongamos que ustedes quieren entrevistar a personas, supónganse que quieren entrevistar a todas las personas, bueno, en principio a todas las personas mayores de 65 años. ¿Ustedes creen que les daría tiempo de entrevistar a todas las personas de 65 años en adelante? Sí o No, no. 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 Definitivamente no. Hasta cierto grado sería absurdo tratar de tener todas las entrevistas. Lo que se trata de hacer en el INEGI es tener toda la información de todas las personas, pero el INEGI tiene, por así decirlo, un gobierno que les da dinero, les da el dinero para que ellos trabajen como debe de ser y es una institución gubernamental, pero nosotros como unas personas comunes y corrientes no tenemos el suficiente cantidad de dinero para tener la cantidad de entrevistas o lo que ustedes quieran llamarle, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace, en vez de agarrar tener toda una población completa, lo que toma es una pequeña muestra. Esa pequeña muestra regularmente se toma en forma aleatoria, es decir, no le doy preferencia. En este caso, lo más recomendable para tener una información más real, lo que se haría es irse a un parque, por así decirlo, y en un parque decirle que les hacen la entrevista o que les hacen la encuesta, mejor dicho, sería la encuesta, para tener información acerca de la población de personas de 65 años o más, ¿de acuerdo? Y entonces, si se dan cuenta, por eso tiene un color morado. Ese color morado significa que es una pequeña muestra comparada con toda la población en general, que la población en general en este caso es el color verde, ¿de acuerdo? Hay veces que la muestra no tiene que ser tan grande como se ve en la figura, pero por lo menos esto les da una idea de que es algo pequeño comparado con algo muy grande, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda de cuando es una muestra. Lo importante de aquí, cabe aclarar, que la muestra tiene que ser en forma aleatoria, no en forma de que yo la voy a puntualizar o la voy a escoger, ¿de acuerdo? Un ejemplo para que me entiendan, es como, por así decirlo, les voy a pedir que encuesten a las personas mayores de 65 años y a ustedes se les ocurra ir con sus abuelitos o con sus abuelos. Entonces, ustedes dicen, y abuelito, ¿tú tienes otro amigo que me puedas proporcionar para que yo haga mi encuesta? Y así se van de abuelito en abuelito y de amigos en amigos. Eso ya no sería tan aleatorio, por así decirlo, sino ya sería un poco más de elección. Entonces, eso ya no es una probabilidad aleatoria y ya no sirve nuestra encuesta. Ahora, si ustedes quieren entrevistar a personas, por ejemplo, eh, de Venustiano Carranza, por así decirlo, de Venustiano Carranza, y empiezan a entrevistar y dicen, bueno, no viven en Venustiano Carranza, pero vive cerca de Venustiano Carranza. Sus datos serían totalmente erróneos y no serviría de nada su encuesta. Entonces, por eso es importante saber cuando la encuesta
están haciendo correctamente y tienen que tomar siempre un grupo aleatorio. Entonces por eso se le enseña probabilidad estadística a ustedes. No sé si tengan alguna duda sobre la figura o sobre lo que les dije. ¿Ninguna duda? No. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, para mencionar a alguien que creo que vale la pena, sería Blaise Pascal. Blaise Pascal fue uno de los matemáticos iniciadores de la probabilidad, y esta probabilidad más que nada empezó a hacer la probabilidad como parte de las matemáticas y empezó a trabajar de manera más estricta las matemáticas. La probabilidad no se sabía ni cómo trabajarla y él empezó a trabajarla y la volvió hasta cierta manera una de las ramas de las matemáticas. Entonces, Blaise Pascal si se dan cuenta de la cantidad de años que vivió, no fue la gran cosa, fueron 39 años, pero fue bastante fructífera. Incluso trabajó en otras áreas de las matemáticas, pero a él fue uno de los que empezaron a trabajar con la probabilidad hasta cierto punto lo más profunda. Ya después le siguieron otros matemáticos, pero pues los otros matemáticos son un poquito más, por así decirlo, aportaron algunas cosas, pero Blaise Pascal fue el iniciador de esta rama de las matemáticas. Entonces, la probabilidad. Entonces, la idea de la probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de unos experimentos aleatorios. Por así decirlo, para que ustedes me entiendan más rápido, un ejemplo, el más sencillo que pueden encontrar de probabilidad es el lanzamiento de moneda. El lanzamiento de moneda, como se puede dar, es un método y ustedes están haciendo un experimento aleatorio. Si ustedes avientan la moneda, va a caer un resultado. Y entonces, la idea de la probabilidad es conocer todos, y repito, todos los resultados posibles. No es cuestión nada más de decir, bueno, yo creo que voy a saber el resultado, sino se conocen todos los resultados posibles. En el caso de, algunos tienen la idea errónea, digo, en general la población tiene una idea errónea de qué es la probabilidad. Cuando hablan con un físico o hablan con un matemático o hablan con una persona que sabe matemáticas, le dicen, ¿no me podrías decirme cuál es la probabilidad de los números, cuáles son los números que van a salir en la lotería? No sé si les ha pasado por la mente. Aquí el problema de decirles cuáles son los números, lo único que nosotros podemos decirles cuál es la probabilidad de que usted gane y cuáles son todas las posibles soluciones del resultado. Es decir, a todas las posibles soluciones se le llama espacio muestral. El espacio muestral básicamente son todas las posibles soluciones. El universo son todas las posibilidades. En la tarea de ustedes, según recuerdo, les había escrito unas, ¿cómo se llama? Unas letras, A, B, C, D y otras más, no me acuerdo más. La idea de ahí que la maestra Cindy les puso varias letras porque esas representaban todo el espacio muestral. Entonces, cuando uno quiere saber en probabilidad si voy a ganar o no voy a ganar, lo que nosotros físicos, matemáticos y uno que otro ingeniero, le podemos dar todos los posibles resultados, pero no les vamos a dar el resultado cuál va a ser el número ganador. Entonces los que creyeron que les voy a dar los resultados de cuál va a ser el número ganador, pues están en forma incorrecta. Entonces eso es lo que tienen que ustedes ir aprendiendo y entendiendo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Y además, otro detalle que dice ahí, después de la coma, bajo condiciones suficientemente estables, es decir, cuando una moneda cae canteada, ¿qué dicen ustedes? ¿Cae solo o cae águila? Pues ninguno, ¿no? Ninguno. En eso estoy de acuerdo con su compañera.
Entonces no es ninguno, porque ustedes regularmente dicen, bueno, o cae sol o cae águila, pero no puede caer canteado, porque no sabemos si va a cambiar. Y efectivamente sí es cierto, puede cambiar el resultado. A lo mejor quedó a un lado de la banqueta, a un lado de la pared, y etcétera, etcétera. Entonces no es posible determinar, porque a lo mejor iba a caer del lado sol o del lado águila. Por lo tanto, regularmente los que lanzan la moneda y los que están jugando anulan esa parte del juego y vuelven a lanzar la moneda. Entonces por eso dice que son bajo condiciones suficientemente estables. Entonces hay muchos problemas, muchos juegos de probabilidad que uno puede ir viendo. Incluso está el problema de Melate, que es uno de los más conocidos, pero no es el único. Hay muchos problememas. Nada más que hay que entenderlo y hay que tratarlo, intentar trabajarlo en forma matemática, que hasta cierto punto no es sencillo trabajarlo, porque la probabilidad es más compleja de lo que pareciera. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? No. Bueno, perfecto. Entonces, continuando, los juegos de azar pueden ser muy sencillos o muy complicados. Hay hay juegos muy sencillos que no son tan sencillos de resolver, y hay problemas muy complicados que son imposibles de resolver hasta cierto punto. Los juegos de azar son muy comunes. Mucha gente tiene la creencia de que van a ganar, cuando de pronto empiezan a apostar hasta la esposa y a la abuela y al amigo o a la amiga y al carro, o si es la mujer empieza a apostar hasta el esposo. Entonces, no es bueno, si ustedes no saben del juego de azar, mejor no se metan. Es lo más recomendable desde mi punto de vista. Los típicos juegos, como les digo, es el melate, el retro, el gana gato, chispazo, tris. ¿Y por qué se vuelven tan atractivos este tipo de juegos? Si se dan cuenta ustedes de las cantidades de miles o de millones de pesos, pues por eso se vuelve atractivo para la gente, porque la gente cree que va a cambiar su vida. Inclusive mucha gente dice, si yo gano, bueno, mejor dicho, les voy a preguntar, ¿quién me quiere contestar la pregunta que les voy a hacer? De ¿qué harían si ganaran el melate? ¿Qué harían? Pondría una Una o dos empresa. personas. ¿Dónde? Yo pondría una empresa. El número 1. ¿Otra persona? Yo lo invertiría y me cambiaría de continente. 2. Eso es bueno. ¿Otra persona? Una cosa. Los paraísos fiscales. Le doy una bofetada a mi jefe. A Suiza, vamos. Bueno, algunos tienen la idea bien clara. Bueno, al me parecer ya tienen, como se ve, se puede decir que no son ya tan ignorantes, ya algunos ya empezaron a pensar algo más atractivo. Por lo que ustedes mencionaron, si es cierto, algunos invertirían, algunos crearían una empresa o intentarían crear una empresa, pero mucha gente, si ustedes le preguntan a la gente común y corriente que no sea una persona que haya estudiado, diría, me voy de vacaciones y me divertiría un montón. Y por desgracia, tomen en cuenta que, como ustedes ya saben, tarde o temprano el dinero se acaba. Y como el dinero se acaba, esa persona va a quedar en la misma situación o peor, a veces hasta peor. Su familia se pelearía por ese dinero, ustedes ya no serían criticados porque pues no apoyan, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso pasa regularmente, pero qué bueno que tengan unos pensamientos más recreativos e interesantes que andar pensando en puras vacaciones. Entonces, la inversión también es importante, y eso los felicito a los que hayan pensado en una empresa o crear una empresa o invertirlo en otras partes para obtener mayor cantidad de dinero. Pero les digo, regularmente la gente no piensa en eso, entonces
regularmente piensan en dinero y piensan en que se lo van a gastar tarde o temprano. Y tarde o temprano se van a quedar sin dinero. Entonces, algunos de ustedes pueden decir, es que yo quisiera jugar Melate y quisiera ganar dinero. Pero, por ejemplo, muchas personas se quedan en la idea de que quieren jugar Melate, pero ni saben jugarlo. Entonces, pero gastan 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos y tarde o temprano se quedan sin dinero. Entonces, eso es lo triste de esta parte. Entonces, lo único que sí les recomiendo, si van a jugar algo, sepan bien y perfectamente cómo se juega ese juego. ¿De acuerdo? Y bueno, el espacio muestral, como ya les había dicho, consta de todos los posibles resultados del experimento aleatorio. En este caso, si el lanzamiento de una moneda, por ejemplo, si lanzamos una moneda, ¿qué resultados esperan? ¿Quién me podría contestar? Águila o sol. Exacto, no hay otra. Águila o sol águila, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son todos los posibles resultados. Entonces, ese es mi espacio muestral para una moneda. Vamos a complicarla, entre comillas, un poco más. Y un poco más no es la gran cosa. Un dado. ¿Cuántos son los posibles resultados de un dado? Del 1 al 6. Del 1 al 6. Es decir, son 6 resultados. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Si el dado tiene otras caras que no es del 1 al 6 u otra cosa, pero son 6 resultados al final, te cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes entiendan el experimento y el problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes deben saber, si nada más hay un solo resultado, bueno, mejor dicho, a cada resultado se le va a llamar punto muestral. Entonces, al sol se podría decir que sería el punto muestral. Al águila sería un punto muestral o un punto, de cierta manera. ¿De acuerdo? Entonces, a menudo habrá un espacio muestral que describa los resultados de un experimento, pero en general solamente habrá uno que proporcione la mayor información. Es decir, puede que, bueno, en el caso más sencillo que estamos hablando, pues nada más necesita un espacio muestral, pero si nosotros queremos adentrarnos más en la información, ustedes van a encontrar más resultados. ¿De acuerdo? En este caso, como es un resultado, por así decirlo, discreto, y discreto me refiero que no van a salir punto 5 o punto algo, nada más es solo águila, nada más son 2 resultados, y busquen como le busquen, van a haber 2 resultados. Sin embargo, en la probabilidad son 6 resultados, y le busquen como le busquen, nunca va a haber un 3.5, por ejemplo, de resultado, o nunca va a haber un resultado del 2.4 o 3.8, nunca. O es 3 o es 4, pero nunca va a ser algún resultado intermedio. Entonces a eso se le llama que es discreto, ¿de acuerdo? Cuando es continuo, ahí es más problemático, porque sí puede salir más resultados. Por ejemplo, si yo tomara, por así decirlo, a cualquiera de ustedes y yo trato de calcular la estatura de uno de ustedes, entonces podría yo tratarla de atinar. Pero, por ejemplo, por muy chaparrito que sea, esa persona podría decir que mide 1.32, 1.34. Pero también me podrían decir, pero le faltaron los milímetros, por así decirlo. Entonces, ese problema ya se vuelve más complejo porque quiere datos más, con más detalle el problema, ¿de acuerdo? Por eso puede haber un espacio muestral dentro de otro espacio muestral, ¿de acuerdo? Y bueno, puede tener un espacio muestral, puede ser finito, puede ser finito, puede ser contable, puede no ser contable. Eso ya depende de cada problema. En este caso de la moneda y del dado es un espacio muestral discreto, ¿de acuerdo? Y además se puede contar. Hay cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, si yo les dijera un ejemplo del espacio muestral no un espacio infinito, por así decirlo, digan, bueno, yo trato de calcular
el número que ustedes estén pensando. Supongamos que yo les digo, piensen en un número, y en ese número yo lo voy a tratar de decir. Pues es una infinidad de números. Es decir, mi probabilidad de que yo le calcule es mínima. Claro, cabe aclarar que, digo, ya por tanto que conozco a mis alumnos a veces, no van a pensar en muchos números. Por desgracia se quedan con los números naturales. Pero bueno, ya eso ya depende de cada quien. Hay veces que algunos se acuerdan de los números enteros, hay otros que se acuerdan de los números racionales, y etcétera. Este tipo de lenguaje ustedes lo utilizaron en matemáticas 1 o matemáticas, ¿de acuerdo? Y bueno, los eventos. Un evento es un suceso, o un evento suceso, es un subconjunto de A del espacio muestral, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un subconjunto, si quiero llamarle el subconjunto de todos los soles, pues el subconjunto sería el sol. Y la águila sería, el sol y el águila sería mi espacio muestral. O también un subconjunto tomando en cuenta el dado. Si ustedes se acuerdan que es par e impar, tomamos en cuenta como subconjunto a los números pares. Entonces el 2, el 4 y el 6 es el subconjunto de todo mi espacio muestral. ¿De acuerdo? Y además este subconjunto está contenido en el espacio muestral. Si se dan cuenta, en este momento estoy utilizando la información que les deben de saber de conjuntos. ¿De acuerdo? Pero bueno, continuando. Es decir, es un conjunto de los resultados posibles. Si el resultado de un experimento es un elemento de A, se dice que ha ocurrido el evento de A. Si yo aviento la moneda y cae sol, entonces ocurrió el evento A. ¿De acuerdo? Si aviento el dado y cae el número 4, entonces también digo que ocurrió el evento A. En este caso, las letras mayúsculas deben de recordar que se utilizan para los conjuntos de un conjunto. Entonces, por eso el evento A es un conjunto. Y después sigue un evento que consta de un solo punto de S, suele llamarse evento simple o elemental. En este caso, el sol y el águila, pues no es un evento simple, sino es un evento que tiene dos posibilidades. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, No, creo que profe. no. No, profe. Gracias. No, profe. Entonces, la presentación de los datos se presentan en tres formas. En diagramas de Venn, diagramas de árbol y tabla de contingencias. Posiblemente veamos los tres conforme vayamos avanzando. Y si se dan cuenta, el diagrama de Venn, ustedes ya lo utilizaron dentro de su tarea. ¿Cuáles son los diagramas de Venn? Cuando están en circulitos. Los diagramas de árbol, eso lo van a ver un poquito más adelante conmigo o el día de hoy, no sé todavía, conforme vayamos avanzando. Y la tabla de contingencia, más adelante. Entonces, regularmente, hay dos tipos de enfoques que sí es necesario saber que existen esos tipos de enfoques. Un enfoque clásico y un enfoque de frecuencia. El enfoque clásico, como ahí lo dice, si un evento puede ocurrir de H diferentes maneras, de un total de N maneras posibles, igualmente probables, entonces la probabilidad de ese evento es H sobre N. Entonces, una moneda. ¿Cuántos lados tiene una moneda? 2. Bueno, N sería igual a 2. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes quieren saber cuál evento va a ocurrir. Si ustedes eligen, por así decirlo, el sol, H sería igual a 1, porque sería un solo evento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Entonces, H sobre N sería 1 sobre 2, que eso se refiere al 1 medio. Es decir, ¿cuál es la probabilidad desde el punto de enfoque clásico? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol? 1 sobre 2.
¿Sí entendieron el enfoque clásico? ¿O les doy otro ejemplo? Sí, por favor, otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo. El dado, por ejemplo. El dado. Yo les puedo decir, a ver, escojan un número del dado. Ustedes pueden pensar en cualquier número que a ustedes se les antoje, en este caso. Y yo puedo decir, bueno, el número que ustedes me están dando, ese es H. Si ustedes escogieron 3, ¿cuántos 3 hay en el dado? Nada más 1. Entonces H es igual a 1. N es el número de posibilidades. ¿Cuántos lados tiene un dado? 6. Por lo tanto, su probabilidad de ustedes es 1 entre 6. Si a ustedes se les ocurre pensar en 2 números en vez de un solo número, la probabilidad sería 2 entre 6. Ya que si ustedes son buenos en matemáticas se darán cuenta que 2 entre 6 es igual a 2 tercios. Bueno, perdón, 1 tercio. ¿De acuerdo? 2 sextos es igual a 1 tercio. Entonces, pero aunque lo escriba de una forma o de otra forma, lo importante es que ya están calculando la probabilidad. Ese es el enfoque clásico. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda del enfoque clásico. No. No, profe. Les digo, es muy sencillo. Incluso ustedes lo han hecho, nada más que nunca se habían dado cuenta o lo habían nombrado como tal. Siempre lo han dicho, bueno, lanzamos una moneda. Nada más que cuando lanzan una moneda es muy sencillo. Cuando lanzan todavía 2 monedas es relativamente sencillo, pero cuando lanzan 3 monedas ya muchos compañeros de ustedes me han fallado en contestar, incluso ingenieros y cualquiera persona. Pero bueno, el enfoque más práctico es el enfoque clásico. Ahora, el enfoque de frecuencia. El enfoque de frecuencia se refiere a lo siguiente. Si después de repetir n veces el experimento donde n es muy grande, se observa que un evento ocurre h de estas veces, entonces la probabilidad del evento es h sobre n. A eso se le llama probabilidad empírica del evento. Es decir, el enfoque de frecuencia es hacer casi el experimento, si se dan cuenta. ¿Cómo entenderlo? Supónganse que tienen una moneda. Entonces, la moneda, supónganse que la lanzan 10 veces. ¿Cuántas veces va a caer sol? 5. 5. ¿Alguien está en contra de lo que dice su compañera? Sí, yo creo que no sabemos. Ajá, bueno. Contestando ahora la pregunta. Hasta cierto grado es correcto. El 5 es correcto porque eso es lo que se espera. Pero sin embargo puede caer 6, o puede caer 5, o puede caer 4 veces. ¿De acuerdo? En teoría debe caer 5, pero en la práctica puede caer 5 o 6. ¿De acuerdo? E inclusive puede haber, hasta se puede sesgar hasta el mismo resultado. 7 veces o 3 veces puede caer sol. ¿De acuerdo? Pero si estamos trabajando con una moneda en la cual esa moneda es verídica y no tiene a favor o en contra, entonces caería 4, 5 o 6, que eso es lo más conveniente. Pero bueno, vamos a aumentar la cantidad de experimentos. Es decir, en vez de 10 veces, supónganse que es 100 veces. ¿Cuántas veces va a caer sol? ¿Y cuántas veces va a caer? Bueno, ¿cuántas veces caería sol, mejor dicho? ¿Cuántas veces creen ustedes? No sabemos. En el número de veces. En principio serían 50 veces. Pero, como también lo contestó su compañero, no, tampoco no lo sabemos. Pero sus resultados van a quedar muy cercanos a 50. Pueden que caiga 55, 56, 60, o puede que caiga 40, 41, 42, 43, o cerca de 50, como les dije.
Es decir, no se sabe perfectamente bien, pero se acerca al número 50. Ahora, ¿pero por qué el 50? Porque la probabilidad de que caiga Sol y Águila es un medio, tomándolo en cuenta desde el enfoque clásico. Pero en cuenta desde el enfoque de frecuencia, lo que se hace es hacer el experimento como tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, supóngase, ya saltándonos un poco a los números, supóngase que lanzamos 100,000 veces la moneda. ¿Cuánto es el resultado del lanzamiento de que caiga Sol después de lanzar 100,000 veces la moneda? La probabilidad es de 50,000. Exacto. Esa sería la probabilidad esperada, pero no significa que sea exactamente. Pero cada vez que ustedes, si se dan cuenta, les estoy poniendo el número, se acercaría también más al 50,000. Entonces, en pocas palabras, el número que se va a acercar es a un medio. A 50 veces, a 50 veces, a 50,000 veces, dependiendo de cuántas veces haga el experimento. Pero no va a ser exacto. ¿Puede que les salga exacto? Sí, puede que hay una posibilidad de que caiga exactamente la mitad. Pero es poco probable, pero la idea es que siempre, cada vez que yo le dé un número más grande, ese número se va a hacer más cercano a la mitad. No sé si tengan alguna duda. Ese es básicamente el ejemplo. ¿Alguna duda o quieren otro ejemplo? No, ahí vamos. ¿Sí? No. No. Bueno, nada más les doy un ejemplo muy rápido. El del dado, por ejemplo. Si ustedes lanzan 120 veces el dado, 120 veces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener el 5? ¿Mandé? ¿Cuántas veces sería que caería el número 5? 20. 20, muy bien. 25. O 25. Es decir, lo más probable es que se espere que salga 20. Pero también puede caer 25 veces, o 24, o 23, o 22, o 21. O también puede ser 15, 16, 17, 18, 19. Esas son las posibilidades. Pero lo que más se espera es que caiga 20 veces, porque se lanzó 120. Si ustedes suman 20, más 20, más 20, más 20, más 20, más 20, les daría los 120 lanzamientos. Entonces, si son 6 lados, ustedes esperan que cada lado salga igual. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista clásico sería la probabilidad es un sexto. Por lo tanto, desde el punto de enfoque de frecuencias también sería una sexta parte. Si ustedes dividen 20 entre 120, se van a dar cuenta que es un sexto. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno. No, profe. Perfecto. Bueno, hay algo que se llaman axiomas. Los axiomas de probabilidad. Los axiomas de probabilidad dicen lo siguiente. Sea S un espacio muestral, una función de probabilidad de P del conjunto de todos los eventos en S, al conjunto de números, ahí me equivoqué, al conjunto de números reales que satisface los 3 axiomas siguientes. El número 1, que es muy simple, la probabilidad siempre va a caer entre 0 y 1. O puede ser 0 y puede ser 1. Si lanzamos un dado, la probabilidad es un sexto. Si ustedes hacen la cuenta, un sexto no es ni llega al 1, pero tampoco es 0. Si lanzan una moneda, la probabilidad es un medio. Tampoco es 1 ni es 0. Si lanzan, por ejemplo, el dado y piden, por ejemplo, que caiga 7, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 7? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 7?
Pues ninguna. Ninguna, porque no está dentro de los posibles resultados. Entonces la Sí. probabilidad sería 0. Si quiero pensar Ujú. en otro número que no sea entre el 1 y el 6, la probabilidad siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Ya. Y la probabilidad, si yo les digo, a ver, voy a aventar la moneda y quiero que caiga sol o águila. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol o que caiga águila? Una. 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 Mi probabilidad es 1, porque estoy esperando que caiga sol o que caiga águila. Entonces, ¿cuántos son los posibles resultados? Es sol o águila. Entonces estoy abarcando todo mi espacio muestral. ¿De acuerdo? A eso se refiere casi al punto 2. Hay puntos en donde desde el plano no está dentro de mis probabilidades, que es el 0, y hay cosas que estoy tomando en cuenta todo el espacio muestral, que es el 1. ¿De acuerdo? Aquí en el punto 3 habla sobre la probabilidad de A y B. Son disjuntos. ¿Qué significa que son disjuntos? Que A tiene intersección con B y es igual al elemento vacío. ¿De acuerdo? Es decir, que no existe ningún elemento de tal forma que cumpla la intersección de A con B. Si no hay intersección de A con B, lo que ocurre es que la probabilidad de A y de B es la probabilidad unión con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Ese es un poquito más complicado de ver desde el punto de vista visual. Entonces, a ver si les muestro un ejemplo de los axiomas. Entonces, cuando decimos que cae el 0% o 0, es un evento imposible. Es decir, un evento imposible, por así decirlo, a las personas pesimistas, su evento posible es que nunca van a ganar la lotería nacional o nunca van a ganar nada. Para ellos es un evento imposible porque son pesimistas. Para los que son optimistas, seguro que van a ganar. Es decir, hay un 100% de probabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, siempre se va a trabajar entre 0 y el 1, pero hay veces que a algunas personas les gusta mencionarlo en porcentajes, es decir, del 0 al 100%. No pueden trabajar más del 100% porque no existe, desde el punto de vista de probabilidad. Si algún día les sale un resultado dentro de sus ejercicios que les dé mayor del 100%, ¿qué creen que va a estar su resultado? ¿Qué creen que pase? Va a estar incorrecto. Efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto no se les olvide. Si pasan del 1 o del 100%, va a estar incorrecto. Si les da números negativos, ¿va a estar correcto o incorrecto? Correcto. Incorrecto. ¿Por qué? Porque no hay números negativos en probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces deben de tomar eso en cuenta dentro de sus resultados. Es decir, yo espero que nunca les vaya a decir que está mal su resultado porque se pasaron automáticamente del 1 o están escribiendo números menores, ¿de acuerdo? Del 0. Después, aquí ya estaría un ejemplo del tercer punto. El tercer punto se refiere a que son disjuntos. Disjuntos se refiere a que A intersección C es vacío. Es decir, si se los explico como está aquí, con el láser, si ustedes ven aquí, ustedes ven una intersección o algo que exista o haya una posibilidad de un elemento de A en C, ¿hay posibilidades? No. No. Por eso son A intersección C es igual al conjunto del vacío. O A intersección B. ¿Se intersectan? Tampoco. Por lo tanto, es el vacío. C y B se intersectan, tampoco. No hay posibilidades. ¿De acuerdo? Si los hubiera juntado tantito,
podría haber sido posibilidades, pero los separé suficientemente para que ustedes se dieran cuenta. Entonces, como esos están separados, son disjuntos. Entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de todos los de verde más la probabilidad del azul marino. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llaman probabilidades disjuntas. Cuando están separadas, no hay ninguna interacción entre A y B, y entonces se suman las probabilidades. Si las probabilidades están juntas, ya no se aplica esta información, la probabilidad de A, intersección B, con la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Es decir, esto se aplica solamente cuando se ve como en la figura. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que caiga 2, mejor dicho, par en A, y la probabilidad de que caiga impar en B? Si se dan cuenta, estoy hablando de pares, impares, es decir, que no se pueden intersectar entre ellos. Y como no se pueden intersectar, pues entonces se puede aplicar la probabilidad de ahí. Y la probabilidad de A y la probabilidad de B serían 3 sextos. Probabilidad de A, que sea par, 3. 1, bueno, par sería el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos elementos son? 3. 3, pero de todos los que tengo que tener son 6 elementos. Entonces son 3 sextos. Que 3 sextos es igual a 1/2. Y la probabilidad de B, que sería todos los impares, ¿cuántos elementos son? Es el 1, el 3 y el 5. Son 3 elementos. Por lo tanto, son 3 elementos de 6. Es decir, 3 sextos. Entonces, 3 sextos es igual a 1/2. Entonces, la probabilidad de 1/2 más la probabilidad de medio sería 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Y bueno, otro ejemplo aquí, más o menos, es cuando no se intersectan uno entre otro. Es decir, el evento A y el evento A⁻1 y A⁻2. Por así decirlo, uno no interfiere en el otro. A1 no está en la A2, ni A2 está en el A1. Por lo tanto, son totalmente independientes uno del otro. Y de la misma forma, la figura de abajo. La figura de abajo, sí hay un punto que se intersectan, pero eso no importa. Eso no es matemáticas, por así decirlo, de gráficas. Esto no es una gráfica, sino estos son eventos. Entonces, el evento A no está interaccionando con el evento A⁻2, ni el A⁻2 con el A⁻3, ni el A⁻3 con el A⁻4, y así sucesivamente, hasta un evento A⁻n. En este caso, el A⁻n puede ser un evento muy grande o muy pequeño. Puede n ser igual a 8, puede ser n igual a 7, n igual a 10, n igual a 20, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de lo mismo. No sé si tengan dudas hasta aquí. No, profe. No. ¿No? No. Y bueno, a ver. Y bueno, otro detalle, cuando sí ocurre que se intersectan, eso es lo que pasa. El punto 3 no tenía esta información, la probabilidad de A intersección B. ¿De acuerdo? Esto no lo tenía. Entonces aquí A intersección C sí es diferente. Esto significa diferente del vacío. Este signo de diferente ya lo tenían que conocer desde matemáticas 1 o matemáticas. Entonces no debe de haber problema. La probabilidad de A intersección B es diferente del vacío porque aquí en estos colores se ve la intersección. Entre A y C es este color. Entre A y B es esta intersección. Entre B y C es esta intersección. Entonces, cuando pasa eso,
dense cuenta, digo, la misma figura, espero que me entiendan, y si no, no hay problema. Nada más tienen que aplicar la fórmula, pero la probabilidad de A más la probabilidad de B, esta parte, si se dan cuenta, se repite 2 veces. Cuando decimos la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿todos pueden ver lo que les explico? ¿A lo que me refiero? Sí. ¿Sí? Bueno, si todos están de acuerdo, por eso, como se repite doble vez, por eso se tiene el signo menos. De aquí. Este signo menos me está indicando que tenemos que restarlo al menos una vez, porque hay una intersección. Pero si son conjuntos disjuntos, no tengo que hacerlo. Entonces, no lo tengo que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Pero entonces tienen que saber si hay intersecciones o no hay intersecciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Y entonces las probabilidades pueden ser de esa forma. Aquí, por ejemplo, B, si está interaccionando con el conjunto B si está interaccionando con el evento A1 y el A2. O en el otro caso, que está en la parte inferior, si B está interaccionando con muchos conjuntos. Con el evento A, con el evento B, bueno, A1, A2, A3, A4 y etc. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. Bueno, voy a tomar, no sé si tengan problema de que me tome otros 10 minutos. ¿Alguien tiene algún problema? No, profe. ¿No? Bueno, de manera muy rápida, porque quiero que entiendan algo desde mi punto de vista es importante también. Muchos dicen que hay mala suerte y buena suerte. Calcular la probabilidad de la mala suerte o buena suerte, en probabilidad nunca van a calcular buena suerte o mala suerte. Lo que nosotros calculamos es si va a ocurrir ese evento o no va a ocurrir. Es lo único que calculamos en matemáticas. Muchos dicen, es que es mala suerte. Bueno, puede ser buena suerte o mala suerte, pero ese ya es desde el punto del enfoque que uno lo querramos ver. Por ejemplo, supongamos que, ustedes son ahorita 30 personas, ¿de acuerdo? De esas 30 personas, supongamos que tengo boletos para cada uno. Entonces, el afortunado del sorteo, supongamos que es Carolina Pérez Rodríguez, ¿de acuerdo? Es decir, una de sus compañeras. ¿Y qué creen? Si yo les dijera, pues su compañera Carolina sacó 10,000 pesos. ¿Qué dirían ustedes los que no los que no ganaron? Pues fue muy mala suerte para nosotros. Suerte para ella, pero mala suerte para nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, suponiendo que fueran 10,000 pesos. Ahora, supongamos que digamos que yo les dijera, ahora la compañera Carolina le tocó hacer el doble de tarea. Pues ya no es buena suerte, sería mala suerte. Pero la probabilidad nunca cambió. Es decir, su probabilidad fue 1 sobre 30. ¿De acuerdo? Buena o mala suerte, no hubo cambios. Entonces nosotros no calculamos la buena suerte o la mala suerte, nada más calculamos las probabilidades. ¿De acuerdo? Y los típicos juegos que se hacen para los juegos de probabilidad son monedas, dados, cartas, esferas y loterías. Para las monedas, se supone que ustedes son re buenos para las monedas. Para los dados, también son buenos. Para las cartas, muchos quieren saber las probabilidades de las cartas. Posiblemente veamos las probabilidades de las cartas. De las esferas es como lo que hacen en ¿cómo se llama? En la Lotería Nacional. Y la lotería, pues es la lotería a lo que me refiero de la Lotería Mexicana. ¿De acuerdo?
Entonces hay diferentes juegos y lo más importante es la moneda. Entonces de aquí voy a sacar casi la tarea, lo que van a hacer lo de las monedas. Entonces, la probabilidad de que caiga solo águila es un medio. Ya todo eso lo sabemos. Solamente eso ocurre cuando hay una sola moneda. ¿De acuerdo? La tarea es que, ¿qué pasa cuando son 4 monedas? Cuando lanzan 4 monedas. Díganme, o la tarea va a ser, primero, descríbame el espacio muestral. Esa sería la primera parte de la tarea. Y la segunda probabilidad, y la segunda parte es obtener las probabilidades, que también es relativamente muy sencillo. Cabe aclarar que estamos agarrando y tomando la más sencilla de todas, la probabilidad de una moneda. Si llegan a entender ustedes cómo resolver la probabilidad de una moneda, va a ser más sencillo entender la probabilidad de otras cosas más. ¿De acuerdo? Entonces su tarea va a consistir, repito, obtener el espacio muestral de 4 monedas. Una. Y otra es obtener la probabilidad. Cuando es una sola moneda, la probabilidad de un solo lanzamiento es 1/2. ¿Cuál es su espacio muestral? Sol y águila. Entonces, cuando son 4 monedas, ¿qué va a pasar? ¿Alguna duda de qué es lo que van a hacer? No. ¿No? No. No, profesor. Perfecto. No olviden suscribirse a su canal Armando la Ciencia, ya que es gratis. Además, pueden recomendar y compartir estos videos en sus redes sociales. También pueden dejar comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, así como en YouTube, y poner un pulgar hacia arriba. Hasta la próxima clase. Favor de escoger el video. Hasta pronto.